Entonces nosotros vamos a leer en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 y Juan 17:17. Puede buscarlo en su Biblia y si no la tiene, pues Juan 17:17 y segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Amén. ¿Tienen segunda de Timoteo? Amén. Diga gloria a Dios el que no lo tiene. Bueno. Ayúdenmela ahí. Segunda carta de Timoteo. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Váyase conmigo a Juan capítulo 17, versículo 17. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Padre de la gloria. Mira que ahora vamos a hablar de ella. Te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús seas tú hablando y que sobre todo esta semilla caiga en buena tierra y dé su fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Dele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué se celebra hoy? El día de la Biblia. ¿Pero por qué se celebra hoy ese día? ¿Alguien sabe? Sí. Ok, está bien. Chévere. Vamos a ver si a mitad o al final le hacemos esas preguntas. Gloria a Dios. No, esa no. Esa es demasiado fácil. Amén, pero ¿alguien sabe por qué se celebra el Día de la Biblia hoy? No es tan fácil. Miren, en el año 1569 se imprimió el primer ejemplar de la Biblia en español. ¿Por quién? Por Casiodoro de Reina. Amén. Por eso es que usted ve que en la Biblia de ustedes, muchos de nosotros dice Reina Valera. Amén. Fue por eso, porque Casiodoro de Reina fue el primero que tradujo la Biblia y en el 26 de septiembre del año 1569, gracias a ese hombre que Dios lo utilizó, usted y yo tenemos hoy la palabra de Dios. Amén. Miren, hoy nosotros vamos a hablar de la infalibilidad de la palabra de Dios. Y lo primero que nosotros debemos saber es qué significa infalibilidad. ¿Alguien sabe? Dígame. Certeza, ¿quién más? Verdadera. Mira, vamos aquí con el material que ustedes tienen. Indiscutible. Honesta, gloria a Dios. Invaluable. Amén. Entonces, si nosotros cambiamos este término, sería la veracidad de la palabra de Dios. O sea, eso significa que la Biblia, lo que nosotros tenemos aquí, es veraz y no contiene error, ni habla mentira tampoco. Porque hay muchos que lamentablemente la estudian y es para refutarlos a usted y a mí. ¿Usted lo sabía eso? Yo cuando estoy haciendo auditoría, hay una señora que ella se descarrió
y ella no quiere volver a los caminos, pero la muchacha es muy conocedora de la palabra de Dios. Y una vez ella me tomó y me dice, mira Javier, los otros días yo iba en la guagua y había un hermano hablando de la palabra, pero el hombre tomó un versículo y lo acomodó a la circunstancia de él y no leyó el contexto completo. Digo yo, oye, pero mira cómo están las personas. Y más aún, aquellos que dicen no creer en Dios, que son los futuros hermanos ateos, leen la palabra para refutar todo lo que ella dice. Pero es lamentable que el pueblo de Dios, como dice Oseas capítulo 4 versículo 6, se pierda porque le falta conocimiento. Porque muchas veces usted y yo, cuando nos sentamos a leer la palabra, no dormimos, nos da mucho sueño. ¿A quién no le ha dado sueño? Levante la mano. Ay, Jehová, no venga ahora. Ok, vuelvo y repito. ¿A quién no le ha dado sueño leyendo la palabra de Dios? Levante la mano. Ahora, ¿a quién le ha dado sueño? Aleluya. Santo. A muchos le da sueño la palabra de Dios. Y muchas veces ese sueño no es tan solo por el cansancio físico, porque muchas veces nosotros estamos bien descansados y de que comenzamos a leer la palabra, comienza el cuerpo, óyeme, como que me da sueño de nuevo, comienzo a bostezar y de un momento a otro ya usted fácilmente está durmiendo. Y a veces son las influencias del maligno que muchas veces, mire, yo sé que a veces nosotros decimos que no, porque no todos podemos cargárselo al enemigo, pero mi hermano, de por Dios, ¿cómo va a ser que yo voy a leer la palabra, lo que me ayuda a mí a estar bien delante de Dios, y a mí me va a dar sueño? Además de que la carne no quiere someterse, hay influencias en los aires, para que usted y yo comencemos a dormirnos y de un momento a otro nos despertamos y ya es el otro día y no leímos la palabra. ¿O cuántos de nosotros nos hemos dicho, bueno, a partir de hoy en adelante voy a leer tal libro de la Biblia y nunca lo terminamos? ¿Quién puede levantar la mano y decirme, yo he podido leer la Biblia completamente? ¿Nadie? Gloria a Dios. O sea que, mire, para que usted vea, pero tal vez a los que somos un poquito más jóvenes, bueno, no. Yo conocí o tengo una prima que ella se leyó toda la saga de Twilight, 4 libros con más de 600 páginas. Digo yo, Dios mío, ¿y la muchacha no se interesa por leer la palabra? 6 tomos de esos libros. Y muchos de nosotros en la escuela nos pusieron a leer obras literarias, una y otra obra y otra obra, y la leímos completa e hicimos el resumen. Y en la universidad, ¿cuántos libros no nos pusieron a leer? ¿Cuántas cosas no nos dan a leer? Y usted y yo la leemos. Pero cuando trata de la palabra, a ninguno, lamentablemente, nos está interesando la palabra. Mire, incluso a los niños escuchan cualquier canción y se la aprenden rápido. Pero un versículo bíblico, ay, Dios mío, cuánta lucha da para que un niño se aprenda un versículo bíblico. Da pena y vergüenza que a veces los hijos de los cristianos no se sepan un versículo bíblico. Que usted lo pone a buscar aquí un libro de la Biblia y no saben buscarlo, se extravían y usted lo ve haciéndole así a la Biblia a ver si el Espíritu Santo lo lleva ahí. Es lamentable y es porque no le estamos dando el interés que es debido a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a ser perfectos y es la que nos va a ayudar que cuando aquel día suene la trompeta nosotros podamos escucharla. Es aquella que tal vez, si Dios no nos permite escucharla, porque tal vez nos llame a su presencia antes de, podamos ir y estar delante de Él. Es la palabra. No es que tú te aprendas muchas canciones. No es que tú te sepas muchas cosas.
es que tú vivas conforme a la palabra de Dios. Así que vamos de inmediato. El resumen general y la historia de la Biblia. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué se le da el nombre de Biblia? Fácil. Miren, la palabra se deriva del griego biblos. Aquí lo tenemos. Que es la corteza de la planta del papiro y de la cual los egipcios hacían un material para escribir. O sea que antes a todos los libros se le llamaba Biblia, según la definición que nosotros le estamos dando. A todos los libros se le llamaba Biblia. Pero no fue hasta el año 400 después de Cristo que un hombre llamado Jerónimo le llamó a las escrituras la biblioteca divina. Y desde ahí en adelante entonces a todos los libros sagradamente escritos se le llamaba la Biblia. Aleluya. Aquí entonces en la Biblia que usted tiene en su mano hay varias divisiones. ¿Quién me dice cuáles son esas divisiones? Levantando la mano. Allá. Amén. El Antiguo y Nuevo Testamento. Se divide la palabra. Se divide la Biblia. Pero hay algo que yo sé que los que han estudiado derecho pueden corregirnos. Y es que el testamento es un instrumento legal que le da la facultad a una persona que, por ejemplo, si, exacto, puede reclamar la herencia de esa persona que le dejó eso. Entonces mi pregunta, ¿está bien utilizado el término Antiguo y Nuevo Testamento aquí? Según la definición que le dimos, sí. Puede que sí, pero no. El tratamiento o el vocabulario que sí podemos expresar es pacto. Ahora sí podemos hablar. El antiguo y nuevo pacto. En la Biblia es preferible que nosotros utilicemos eso. Por eso es que cuando los muchachos se le enseñan en el Instituto Bíblico, nos enseñaron a nosotros, ya entonces nosotros podemos hablar del antiguo y nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios trató con la humanidad a través de pactos. Uno de ellos que nosotros podemos ver, el pacto que hizo con Abraham, que le dijo, de tu simiente saldrán muchos. Otro pacto también fue con el hombre. Al principio, ¿qué le dijo Dios al hombre? Mira, de todos los árboles que están aquí, tú vas a poder comer, excepto el árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que comas de él, morirás. Y lamentablemente, el hombre rompió ese pacto. Otro más es el pacto que Dios hizo con Noé, que dijo que más nunca se iba a exterminar la tierra con agua, sino ahora que la tierra será exterminada con fuego y azufre. Son pactos que Dios ha establecido con el hombre. Entonces el vocabulario correcto que nosotros debemos utilizar, ¿cuál es? Pacto. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero significa que si alguien dice Nuevo y Antiguo Testamento está mal. Bueno, ya usted sabe que exacto, no están los términos utilizados correctamente, pero ya que usted está aprendiendo aquí, ya usted puede decir Antiguo y Nuevo Pacto. No se sienta mal si alguien viene aquí y dice, vamos y lean el Antiguo Testamento. No, sino que ya usted sabe que de ahora en adelante usted puede utilizar el Antiguo y el Nuevo Pacto. Miren, en el Antiguo Pacto nosotros tenemos dos divisiones, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Levantándome la mano. 39. ¿Y el Nuevo Testamento cuánto tiene? 27. ¿En total cuántos son? ¿Cuántos? Uepa, ¿cómo, muchacho? ¿Cómo? 39 más 27, 68. 66 libros tenemos. Divididos. El antiguo pacto, ¿cuántos libros tiene? 39. ¿Y el nuevo cuánto tiene? 27. Bien, alguien entonces que me vaya ayudando aquí. El contenido
del Antiguo Testamento contiene los libros que narran la historia del pueblo judío o el pueblo de Israel, mientras que el Nuevo tiene las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, de cómo nosotros, la iglesia, en este nuevo tiempo debemos conducirnos y manejarnos. Ahora bien, vamos a ver el contenido, qué tiene el Antiguo Testamento y cómo está dividido. La primera división es el Pentateuco. Penta, que son 5. Alguien que me diga cuáles son esos 5 primeros libros. Puede leerlo ahí en el material. ¿Cómo es? Exactamente. O sea, que si alguien viene aquí y le dice, vamos a leer el Levítico, usted no se va a ir para allá atrás al fondo de la Biblia, ¿verdad que no? Ya usted sabe que primero está Génesis, después Éxodo, después Levítico, Deuteronomio, Número y después Deuteronomio. O sea que ahí no nos vamos a perder. Bien, la segunda división son los libros históricos. ¿Cuántos libros están aquí en estas divisiones? Son 12. Alguien que me lo lea rapidito. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Párelo ahí. Óigalo como él dijo. Primera y Segunda de Samuel. Vamos a corregir eso. Son libros. A los libros no se le dice primera libro, ¿verdad? No. Se refiere a las cartas. Ahí sí nosotros podemos decir primera y segunda carta. Pero como son libros, primer y segundo libro. Ahora sí, repita, Adriel. Josué, Jueces, Esther, primer y primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Amén. La tercera división que nosotros tenemos son los libros poéticos. ¿Cuántos libros tenemos ahí? 5. Carla, dígame esos 5 libros que están ahí. Llévemele el micrófono a Carla para que lo lea. ¿Cuáles son esos 5 libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Amén. Luego de eso tenemos la cuarta división, que son los profetas mayores. ¿Cuántos libros tenemos ahí? ¿Quién me quiere leer esos 5 libros? Gadiel, dele ahí. Profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Amén. Y la última división son los profetas menores. ¿Cuántos libros tenemos ahí? 12. Escuche cuáles son esos 12 libros. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Milady, ayúdeme ahí. Léamelos. Yo no veo. Ahí está. Osea, Exacto. Joel, Amós, Amós. Adías, Joná, Miquea, Nahum, Habacuc, Habacuc. Sofonía, Sí. Ageo, Zacarías y Malaquía. Exactamente. Ahí entonces tenemos ya completamente los 39 libros del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. Pero como ya estamos aprendiendo cuál es el término que debemos utilizar, el Antiguo Pacto. Entonces ahí tenemos los 39 libros. O sea que cuando usted escuche Osea, Joel, Amós, Abdías, ya usted sabe que no lo puede buscar en el Nuevo Pacto, sino que están en el Antiguo Pacto. Un ejercicio en su Biblia, usted va a tener el contenido de tanto del aquí dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si le es dificultoso, usted va al principio de su hoja, sin mucho apuro, usted busca en el índice y le va a decir la página exactamente donde comienza ese libro o esa carta. Amén. Bien, vamos ahora al contenido del Nuevo Testamento. Aquí puede variar un poco la división, pero vamos a tomar esta. Lo primero que tenemos son los evangelios. ¿Y cuántos evangelios nosotros tenemos? 4 evangelios. Alguien que me lo diga, de memoria. Espérense, levantando la mano.
No, hey. Lo dijo al revés, sí, de atrás para adelante. Sí, Mateo. Exactamente. Esos son los 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios. ¿Y por qué se le llama evangelio? Porque relatan toda la vida de Cristo. Todo lo que él hizo, todos sus milagros. ¿Usted quiere saber cómo fue Cristo? Comience a leer esos 4 evangelios. Usted y yo queremos ser como Cristo. Comencemos a leer esos 4 evangelios y comencemos a practicar lo que practicaba el maestro. Aleluya. Luego tenemos un libro llamado Libro de los Hechos, que en este libro narra todo lo que los apóstoles hicieron a través del Espíritu Santo. Ahí usted va a ver milagros, ahí usted va a ver los dones actuando en cada uno de ellos. Van a ver cómo la iglesia comenzaba a recibir esa llenura del Espíritu Santo y cómo todavía hasta este tiempo el libro de los Hechos todavía sigue abierto, porque estamos viviendo en la época donde el Espíritu Santo sigue obrando y sigue tratando con la iglesia. Luego de esto tenemos cartas paulinas. Se le llama cartas paulinas porque fue el apóstol Pablo quien escribió estas cartas. O sea que literalmente toda casi la composición del Nuevo Testamento, toda la doctrina que nosotros tenemos, viene dada por el apóstol Pablo. Y alguien que me diga y me lea esas 13 cartas. Josué, dele. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses de segunda, Wow. una de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón. No, él lo hizo fácil. Sí, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Luego de ellas están las cartas generales. Las cartas generales fue para todas las iglesias. No había un destinatario, sino que esas cartas podían ser tratadas con todas las iglesias. Aunque todas las cartas, también Paulina, es para todas las iglesias, pero cada una de ellas era específica a una iglesia o una congregación que necesitaba una instrucción. Amén. Son 8 cartas. ¿Quién me ayuda a leer esas 8 cartas? Jaciel, dele. Hebreos, ujú, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan y tercera de Juan sí, y Judas. amén, y Judas. Luego tenemos el último libro, que es ¿cuál? Y dice ahí que el Apocalipsis que nos presenta habla sobre los tiempos finales. Nosotros estamos viviendo esos tiempos en esta hora. Hay profecías que todavía no se han cumplido, sino que se van a cumplir cuando la iglesia parta de esta tierra. Amén. Cuando la iglesia escuche el sonido, entonces muchas de las profecías que se encuentran en Apocalipsis estarán y se van a manifestar. Mientras tanto, hay algunas que ya se han manifestado y otras que siguen manifestándose. Como por ejemplo, terremotos, dice, la tierra está temblando todos los días. El año pasado, creo que muchos de nosotros nos levantó un temblor a las 7 de la mañana. ¿Quiénes se levantaron? No. Yo nunca había sentido en mi vida un temblor así. A las 7 de la mañana se sacudió ese apartamento que dije yo, bueno, hasta aquí llegamos. Y eso nos indica que nosotros tenemos que estar preparados. Muchas veces en las enseñanzas bíblicas que nosotros les enseñamos a los adolescentes, les decimos que tenemos que estar preparados. Porque muchas veces el que usted tenga 10, 11, 12, 13 años no lo exime de que usted tenga que partir de esta tierra. No lo va a eximir. Aquí todos vamos a morir si no es que escuchamos el sonido de la trompeta antes. Todos, cualquiera, puede Dios disponer de nuestras vidas. Pero por eso es que nosotros debemos estar fundamentados en la palabra de Dios. Bien, luego de esto, de que ya hemos aprendido, ¿verdad?,
el antiguo y nuevo pacto, la división de ellos y cuáles son los libros que le pertenecen. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo digo, por ejemplo, Romanos, ¿a qué pertenece? ¿Al antiguo o al nuevo pacto? Levantando la mano. Dígame. Exacto. Bien. Otra. Vamos a ver. Si yo digo, primer libro de las crónicas, ¿a qué pertenece? Al antiguo pacto. Muy bien, muy bien. Si yo digo Malaquías, ¿a qué pertenece? Carolyn, Malaquías. ¿Es pregunta o es respuesta? Duda. ¿Al antiguo pacto? No, es que me está preguntando alguien. No, pero no sé, yo soy el que estoy preguntando. Al antiguo pacto. Exacto, al antiguo pacto. Bien. Si yo digo, por ejemplo, Judas, ¿a qué pertenece? Judas. Que alguien no, dígame. ¿A cuál pertenece? ¿Al antiguo o al nuevo pacto? Al antiguo. Carla, dígame. Al nuevo pacto, gloria a Dios. Oye, esta iglesia está poderosa, estamos aprendiendo. Oiga, usted se merece un aplauso, dése un aplauso usted mismo. Aleluya. Bien. Seguimos. Miren, en la historia de la palabra, claro está, lo que tenemos aquí no fueron los ángeles que la escribieron, ni fue Dios que la bajó de allá desde el cielo, sino que Dios utilizó a hombres para escribir la palabra de Dios. Alrededor de 35 a 40 hombres fueron los que escribieron toda la palabra que nosotros tenemos aquí. Hombres que dieron su vida. Hombres que estuvieron dispuestos a morir. Y a veces yo me pregunto, ¿estaremos nosotros dispuestos a morir por Cristo? Oiga, vuelvo y repito, ¿estaremos nosotros dispuestos a morir por esa palabra infalible? ¿Estaremos nosotros dispuestos a pasar vicisitudes por la palabra de Dios? Por hacer lo que dice esta palabra. Son preguntas que usted y yo tenemos que de tiempo en tiempo preguntarnos. Porque ahora estamos viviendo unos tiempos donde estamos cómodos, podemos predicar, podemos salir allá afuera y predicar de la palabra. Pero en el mundo árabe, en el mundo musulmán, el usted, por lo menos decir Cristo, le cuesta la cabeza y le cuesta la vida. ¿Estará usted como misionero o misionera dispuesto a ir a esos países donde fácilmente pueden matarlo? Sí, porque muchas veces nosotros es muy bueno cuando los profetas vienen, imponen sus manos y dicen, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a llevar a otros lugares. Sí, otras naciones, pero muchas veces no pensamos en la nación que tenemos aquí al lado, Haití. Es muy fácil. Todos quieren Estados Unidos, todos quieren Europa, pero nadie quiere ir a Irán, a Irak. Nadie quiere ir a esos países musulmanes, nadie quiere ir a Turquía a predicar. ¿Quién quiere ir a Corea del Norte? Donde si usted tiene por lo menos un fragmento de la palabra de Dios, lo meten preso. Cadena perpetua automáticamente. Jamás va a poder usted volver a salir de esos países. Nadie está dispuesto. Entonces son preguntas que usted y yo tenemos que preguntarnos, reflexionar a través de ellas. Porque ahora el evangelio se ha vendido como que algo muy fácil y algo muy cómodo. Y no es cómodo ni es fácil. Porque tenemos que negarnos a los deseos que nosotros tenemos. Tenemos que negarnos a lo que la carne quiere. Mi hermano, ¿usted cree que es fácil? Muchos quisiéramos estar andando en la calle. Muchos quisieran estar allá en fiesta, en discoteca. Muchos quisieran tenernos 1, 2, 3, 4, 5, 10 mujeres. Y viceversa, muchas mujeres quisieran tener 1, 2, 3, 4, 20 maridos. Y el que tiene no es de ella tampoco. ¿Usted cree que es fácil?
¿Usted cree que es fácil que cuando alguien lo insulta, usted quedarse callado por causa de Cristo? ¿Usted cree que es fácil que le levanten una calumnia, usted quedarse callado y no defenderse? No es fácil. Aleluya. ¿Usted cree que es fácil que el vecino o la vecina le tire la basura y se la ponga al frente todos los días y usted tenga que recogérsela? Y usted quedarse callado y solo levantar la mano y decir gloria a Dios, para usted no decirle 2 o 3 improperios. ¿O usted cree que es fácil que cuando usted lo insultan, que usted quiere levantarle la mano y darle 2 puñetazos, usted cohibirse de ello? No es fácil. No es fácil. El evangelio nunca ha sido fácil, ni será fácil. Por eso es que muchas veces me da mucha pena cuando veo a muchos diciendo bendiciones y muchas bendiciones, pero cuando usted ve su vida, está muy divorciada de lo que dice la palabra de Dios. No hacen lo que dice la palabra de Dios. Los hechos no me dejan escuchar lo que ellos están predicando, porque están muy alejados de ellos, están alejados de esa infalibilidad, de esa veracidad de la palabra, porque muchas veces la quieren acomodar a lo que ellos quieren, y nosotros somos los que tenemos que acomodarnos a lo que ellas dicen. Aleluya. Mire, la Biblia es tan amplia y tiene toda la respuesta a la pregunta más incógnita que usted se hace dentro de usted. La Biblia tiene la respuesta para ello. Todas las respuestas están en la Biblia. ¿Por qué me siento así? Vamos a leer la palabra. ¿Por qué esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Está ahí. En la palabra está. Gloria a Dios. Todas las respuestas están ahí. Y la Biblia abarca todas las esferas sociales. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por reyes, fue escrita incluso por hombres pescadores que tal vez no tenían mucho dominio de la letra. Y eso lo vemos aquí. Por ejemplo, tenemos a un Moisés que fue criado en la casa del faraón. Fue criado como un príncipe. Tenemos a David, que de ser un pastor de ovejas, Dios lo lleva a un reinado. Y Salomón, su hijo, también escribió. Tenemos a un Isaías. Tenemos a un Mateo, que era un cobrador de impuestos, era un ladronazo, como nosotros decimos en este tiempo. Pedro también, que escribió y era un pescador. El mismo Juan, aunque tal vez su familia tenía negocio, pero era un hombre que era pescador. Aleluya. Exacto. Pablo, que era un estudioso, y Lucas, que fue un médico. O sea, la Biblia está escrita por muchos hombres. Miren, ahora bien, lo que nosotros tenemos tan cómodamente, que por ejemplo yo puedo citar Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Quién me dice ese versículo? Porque de tal manera... Aleluya, oiga eso, qué fácil. Oiga eso, mire qué fácil. Juan capítulo 3 versículo 16. Usted va corriendo a la Biblia. Porque de tal manera, y mire, y podemos nosotros aprendérnosla muy fácil. Pero si yo le digo que antes no era así la palabra de Dios. El pueblo hebreo era quienes tenían la palabra. Y no tan solo eso, era que estaba en un papiro y no era de que déjame yo ir a Isaías capítulo 61 versículo 2. No, usted tenía que leer el compendio completo. Fue hasta el año 1220, oiga eso, subraya ahí 1220, se cree que un hombre llamado Esteban Langton, arzobispo en Inglaterra, específicamente en Canterbury, dividió la Biblia en capítulos. ¿Quién fue que dividió entonces la Biblia en capítulos? Esteban Langton. ¿En qué año? 1220 después, sí, no antes, después de Cristo. Y los versículos entonces fueron
acomodados por Estéfanos en el año 1551. Este era impresor y sacó a la luz la Biblia con capítulos y versículos en el año 1555, y a esa versión se le llamó la Vulgata en latín. Luego, en el año 1560, sale la primera impresión de la Biblia en inglés. Y entonces en el año 1569 sale esta Biblia, claro está, Reina Valera. Esta nosotros que tenemos es la del año 1960. Ahora bien, ¿alguien podría decirme en cuántos idiomas fue escrito primero la Biblia? ¿Cuáles son los 3 idiomas de donde procede lo que nosotros hoy tenemos como Biblia? ¿Alguien que me diga? Griego, arameo, hebreo, exactamente. Entonces fueron escritas en estos 3 idiomas. Vuelvo y repito, hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento, literalmente casi todo se escribió en hebreo, exceptuando algunos versículos específicos que yo le puse aquí, como por ejemplo tenemos a Esdras, capítulo 4, desde el capítulo 4, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 12, toda esa parte fue escrita en arameo. Mientras que el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego, pero no en el griego elevado, sino en el griego que hablaba la plebe. ¿Qué queremos decir por plebe? La que hablaba toda la gente de la calle. Y a eso se le llamó el koine, a esa lengua griega. Miren, la Biblia, lamentablemente, ha sido perseguida, ha sido censurada, y sobre todo muchas personas han muerto para que usted y yo tengamos esta palabra aquí, y siguen muriendo. La Biblia ha tocado tanto en la literatura como en las artes, y sobre todo como en las leyes que nosotros tenemos en estos tiempos. Si tenemos ley, es por la Biblia. Si hoy no nos estamos matando uno a otro sin que haya una consecuencia, primero espiritual y luego secular o material, porque el que mata, ¿qué sucede? Lo meten preso, cadena perpetua en otros países. Depende el grado del asesinato, entonces puede caer uno en cadena perpetua o le quitan la vida. Pero ya miren, por último, para que no se me aburra mucho, vamos a hablar de algo que es muy tocante y que usted y yo sí tengamos muy pendiente, y es la inspiración de la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, de ahora en adelante, ya que hemos tomado el paso de ser seguidores de Cristo, tenemos que tener algo pendiente y sobre todas las cosas recordarlo, y es que la Biblia es inspirada, y sobre todo es que lo que nosotros tenemos fue escrita por hombres inspirados por Dios o por el Espíritu Santo. Esta distingue la Biblia de todos los libros seculares que nosotros tenemos. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muy buena obra, pero nunca se va a asemejar a la Biblia. Otros han leído tal vez Juego de Tronos, pero eso jamás se va a asemejar a la Biblia. Nunca. Oiga, usted incluso podrá leer un material para apoyo de la palabra y nunca va a poder sustituir la palabra de Dios. No hay ni habrá libro alguno que cualquier hombre o cualquier mujer pueda escribir que vaya a sustituir la veracidad de la palabra de Dios. Por ende, cuando usted y yo estudiemos la palabra, debemos ir con una actitud sumisa. No podemos estar
con una actitud altanera, no podemos estar en rebeldía con la palabra, porque vamos a leer la palabra de Dios, algo que fue inspirado, y la palabra inspiración representa la acción de soplar dentro. Eso quiere decir que la palabra reclama la Biblia, que es el soplo de Dios en el hombre. Eso significa que lo que hablaron esos hombres, lo que escribieron esos hombres, no vino por conocimiento de ellos, sino fue que alguien, un ser superior, le dio esa palabra para que ellos escribieran. Y no fue tampoco que ellos escribieron, iban dictando, no, sino que el Espíritu Santo iba tratando. Y como ellos conocían la palabra que conocían, entonces ellos fueron escribiendo aquí. ¿Por qué queremos hacerle este reconocimiento? Y es porque muchos allá afuera dicen lo siguiente: ¿cómo yo voy a obedecer algo que fue escrito por un hombre? Pero bárbaro, hombre de Dios y mujer de Dios. ¿Y qué tú querías? Que los ángeles le escribieran para que tú lo aceptaras como algo divino. No, sino que Dios utilizó a los santos hombres para hablar y hablarnos a nosotros a través de la palabra de Dios. Entonces, no tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros tenemos aquí, aunque el hombre quiera denigrarlo, es la palabra de Dios. Y nosotros leímos en segunda carta de Timoteo que dice que toda la escritura es que inspirada por Dios. Todo lo que nosotros tenemos aquí ha sido inspirado por Dios. Y ya para ir concluyendo, quiero que sepa algo. No es lo mismo inspiración que revelación e iluminación. La inspiración plenaria le pertenece a la Biblia. Si alguien le dice, mira, Dios me inspiró para escribir, no, ya todo está debidamente inspirado y lo tenemos aquí. No hay otra cosa que pueda añadirle o que lo podamos añadir a la Biblia. Ahora bien, hay dones que Dios sí utiliza para los hombres, que es revelación. Por ejemplo, si a mí se me caen 5 pesos y yo no veo dónde fue que se me cayó, y los 5 pesos rodaron hasta allá atrás y yo me pongo a buscarlo por aquí adelante, pero alguien me dice a mí, mira, los 5 pesos están allá atrás, y yo voy y lo busco. Eso fue una revelación. Alguien me reveló eso. La iluminación, entonces, bueno, muchas personas Dios puede iluminarla, por ejemplo, en mi caso, que soy músico, Dios me puede iluminar y yo sacar alguna melodía. O mucha gente, tal vez de los que estamos aquí, Dios nos ha iluminado para escribir alguna letra. Pero lo que tiene que ver con la inspiración de la palabra, ya Dios utilizó a los hombres que tenía que utilizar y nosotros la tenemos aquí. Entonces nosotros como creyentes debemos saber que toda la palabra es inspirada, incluyendo la historia, la poesía, la profecía y la doctrina o enseñanzas que abarca la palabra. Así que Dios le bendiga, que Dios le continúe bendiciendo, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Espero que hayan aprendido de todo lo que nosotros hemos hablado aquí.